Hola, muy buenas. En este tutorial veremos cómo crear un camino cubierto de losas. La dificultad aparece cuando cada una de estas losas tiene que adaptarse al camino que es curvo. Veremos dos ejemplos, cada una con distinta losa y distinta dificultad. Además, quédate hasta el final porque estaré anunciando algo muy importante que se viene para el canal. Y no quiero que te lo pierdas porque tú puedes ser uno de los beneficiados. Esta es la escena con la que vamos a trabajar hoy, concretamente en esta zona de aquí. En este tramo de aquí es que vamos a poner las losas y también en esta parte de aquí. He depurado un poco la escena para quedarme solo con la parte con la que voy a trabajar. Además he dibujado con un SP-Line todo el camino. Vamos a verlo por la parte de la vista superior. Esto de aquí he dibujado y también por acá, para así poder llenar de losas todo este contenido. Voy a seleccionar estas dos SP-Line y voy a aislarlas. Me he traído también el modelo de losas del tutorial anterior, que ya tiene su separación. Esto ya lo vimos en el tutorial anterior. Y también me he traído este modelo que también vimos. Empezaré por este de aquí. Para que este modelo se adapte al contenido, primero tenemos que crear una línea. Me voy por aquí y creo una línea que atraviese este contenido. Voy a modificar sus vértices. Por aquí también. Más o menos así. Una vez que tengamos esto, a las losas les voy a poner el modificador Patch Deform. Este modificador lo que me pide es que haga clic en una trayectoria, que en este caso he hecho esta línea que he hecho aquí. El modelo no sé a dónde se ha ido, está por aquí. Para ponerlo en su posición correcta, le hago clic aquí en Move to Path. Ahora tengo que encontrar la posición correcta según el axis. En Y, este es. Y ahora, como vemos aquí en la vista perspectiva, se encuentra de lado. Tengo que rotarlo 90 grados. Y ahora, para que complete todo el camino, nos hacemos uso del percent. Aquí lo aumentamos y vamos completando todo el camino. Vamos a verlo desde la vista superior. Por aquí vemos que el modelo sobresale, que es muy distinto a lo que tenemos por aquí. Y para corregir esto vamos a la línea y movemos sus vértices. Por aquí. A ver este un poco. Ahora ya está mucho mejor. Tenemos que tener cuidado cómo manipulamos estos puntos de aquí. Porque, por ejemplo, si es que esto lo bajo mucho, vemos cómo aquí se deforma la geometría y aquí se estira mucho. Aquí está muy pequeño. Así que tenemos que tener cuidado y moverlo. Si bien es cierto que esto es a ojo, pero hay que tener cuidado. Más o menos ahí. Las losas ya las puedo convertir en un editable poly. Perdón, en un collapse to. Ahora sí. Ahora nuestro modelo ya está preparado para ponerlo en el suelo de la escena que habíamos preparado. Lo voy a seleccionar y lo bajo ubicándolo en el suelo. Más o menos ahí podría quedar bien. Ahora sí. Luego queda quitarle las zonas de aquí de los lados. Pero vemos que ya coge la forma del camino. Este ejemplo ha sido relativamente fácil porque nuestro suelo ha sido colocado sobre una superficie plana. A esta de acá me refiero. No tiene ninguna ondulación. Pero ahora veremos cómo poner este tipo de suelos cuando tengamos una superficie que no es plana, como la que vemos aquí. Esta de aquí no es plana, tiene por aquí unas ondulaciones. Si nos ponemos aquí de lado, por aquí también tiene otras ondulaciones. Una vez más he aislado los objetos con los que voy a trabajar. Ya he creado la línea aquí en medio. Como ya hemos visto anteriormente, a este modelo que ya tengo la separación entre objeto y objeto, que esto ya lo vimos en el tutorial anterior, le agrego el modificador Patch Deform. Pick sobre la línea, le digo que lo mueva al pad. Busco su eje correspondiente para que se vea bien. Rotación
90 grados. El porcentaje, vamos calculando, un poco más. Aquí nos pasa una cosa, y es por eso que puse este ejemplo, que al adaptarlo a la línea, vemos cómo la geometría aquí se deforma con respecto a este de aquí. Las losas aquí son más pequeñas y aquí más grande. Esto pasa también aquí, pero al ser una curva no tan cerrada, pasa desapercibido. Pero aquí, al tener una curva mucho más cerrada, en este lado de aquí y por aquí, se nota más. Aquí vemos cómo la losa es más pequeña y aquí es más grande. Por eso creo que es mejor hacerlo de a poco. Voy a retirar esto de aquí hacia un lado y voy a copiarme esta línea. Mi idea es ponerle a estas losas el Paths Deform, clicar el Path, mover 90 grados, el porcentaje e ir modificando la línea. Por ejemplo, por aquí, está aquí, esto por acá. Me voy a ir a la vista top para ajustarlo mejor. Algo por aquí. Y una vez que lo tengo bien ajustado, la idea es seleccionar estos dos, el modelo y la línea, y duplicarlos. Voy ajustando la línea una a una. Por aquí. Esto está bien. Y así poco a poco hasta completar todo el camino. Tener en cuenta que esto de aquí ya no está en volumen, es decir, esto de aquí sí que lo había hecho con el volumen ya de cada losa, igual que esto de aquí que teníamos acá, pero estos de aquí ya no. Ya no necesito que sea volumen porque esto luego lo voy a adaptar al suelo que tiene ondulaciones. Voy a terminar de hacerlos y voy a volver cuando ya tenga completado todo el camino. Ya he terminado de completar todo, además le he dejado un poco de margen aquí, de espacio, igual como tienen aquí. Y además he modificado el porcentaje de cada uno, este de aquí, para que comiencen todos con una losa completa. Este de aquí también he modificado su porcentaje. Ahora tengo que colapsar una a una para luego llevármela al suelo ondulado y colocarla ahí. Voy a traer el suelo, voy a seleccionar todas las losas y que todas sean un solo objeto. Quick Attach. Ok. Para adaptar el objeto al suelo hay unos pasos importantes que necesito tengas que seguir. Voy a subirlo un poco esto de aquí. Voy a necesitar irme a Compute Object y seleccionar Conform. Importante que estés en la vista superior, en la vista top. Le voy a decir Pick Grab to Object y voy a seleccionar el suelo, este de aquí. Va a pensar un rato y luego cuando vayamos a la vista perspectiva ya se habrá adaptado. Voy a ver por aquí. Vemos cómo las losas se han adaptado correctamente. Esto de aquí lo tendremos que modificar manualmente. Ahora mismo lo que estamos viendo es la representación de la malla. Para ver nuestro objeto real tenemos que ocultar la representación, es decir, clicar aquí. Ahora sí estamos viendo el objeto. Lo convertimos en editable poly. Veamos cómo modificar esta parte de aquí. Esto es fácil, simplemente seleccionas los vértices y los bajas a su posición correcta. Que por cierto esta parte de aquí lo podría eliminar porque es la parte que sobra del suelo. Y esta parte de aquí los podría modificar manualmente, sin tener que cortarlos. Por ejemplo, este de aquí podría quedar aquí. Este. Y por último, este de aquí. Luego podemos ver
cómo quitar estos bordes de aquí que sobran. Algo que se me olvidaba decir es que cuando he seleccionado el conform, les dije que era importante ponerse en la vista top porque aquí tenemos la opción que está marcada que use el viewport activo. Por eso que era importante ponerse en la vista top para que las losas caigan sobre el suelo. Tener en cuenta que cuando picáis con esta opción el suelo, las losas cogen el material del suelo. Aquí yo ya se las he quitado y he puesto el color que tenía anterior. Pero tener en cuenta eso, que las losas cogerán el material del suelo. Y ahora a estas losas ya podemos ponerle la altura. El mismo procedimiento que vimos en el tutorial anterior. Un face extrude a la medida que nosotros veamos conveniente. A esto ya podemos ponerle luego a los bordes un chamfer y etc. Miraremos de quitar ahora la sobra de los bordes del camino. Aíslo tanto el camino como la línea que había dibujado. Convierto a polígono editable esta línea. Y voy a darle volumen. Con Face Extrude. Más o menos ahí. La idea es que cubra todo el camino. Por ejemplo aquí. Convierto en editable poly. Esto lo cubro con un cap. Ahora simplemente me voy al Compute Object y selecciono Boolean. Intersección. Agregar operandos. Clico sobre las losas. Me voy a esperar un momento. Ahora sí. Y ya lo tenemos hecho. Lo convierto en un editable poly. Me acerco a ver cómo ha quedado. Está muy bien. Las partes de aquí. Voy a ver si es que queda por aquí alguna curva. Aquí está. Pues lo ha realizado bastante bien. Finalmente el camino quedó así. En este camino utilicé las losas de alta poligonización que vimos en el tutorial anterior. Y algunas losas les hice unas imperfecciones para que se vea algo distinto. Por aquí también. Y en el otro camino utilicé otro tipo de losas, como esta que ven aquí. Además a los lados le puse también un borde, esto que ven acá, que lo hice de igual manera como hicimos este camino. Una hilera de ladrillos y con el patch de form hice que hicieran esta curva. Como anuncié al inicio del tutorial, se vienen cosas muy interesantes en el canal. Estoy pensando hacer un sorteo para todos aquellos que me siguen, los que están ahí cada vez que publico un tutorial. Por eso es importante que estés suscrito, que le des a la campanita, a me gusta, que comentes, para que no te pierdas lo próximo que viene. Porque tú puedes ser uno de los ganadores. Porque no solamente va a haber un ganador, sino va a haber muchos más. No te pierdas el próximo tutorial porque estaré anunciando las bases del sorteo, cómo participar, qué es lo que se va a sortear y cuándo se va a sortear. Por eso, para que YouTube te pueda avisar de mi próximo tutorial, suscríbete, dale a la campanita, dale a like y déjame un comentario. Y el resultado final es esta animación. Soy Gianmarco y espero que este tutorial te haya sido útil. Compártelo con quien creas que le pueda servir, no olvides darle a la manito de me gusta, suscríbete y te espero en el siguiente tutorial.